Damascos y calabazas, un cuento de Marcela Serrano. Todo se resumía en una cuestión de damascos y calabazas, como si la vida fuese una huerta. Pero aquella fue una reflexión posterior. Leticia abría los ojos cada mañana, miraba el jardín a través de su ventana, se concentraba en el verdor de las hojas del naranjo y sentía un golpe de energía, como si alguien la apuntara con una manguera y el helado chorro de agua penetrara cada resquicio de su cuerpo. Nunca abandonó la cama con reticencia, nunca ese vago malestar matutino, el que confirma que somos quienes somos, que aquí estamos sin alternativa. En la cocina, al lado de la cafetera, mantenía las listas. Cada noche antes de acostarse escribía las actividades del día siguiente. A más líneas anotadas, más redonda se le presentaba la jornada. Era una mujer muy resolutiva, abrumadoramente eficiente. Frenética se la podría haber calificado, casi exuberante en su perpetuo movimiento. No tardaba en el baño más de lo necesario. Una ducha rápida y fortificante. Un toque de carmín en los labios. Tomaba su bolso de cuero, repleto de papeles, los que iría resolviendo en las horas venideras, y sintiendo todavía el pulso que le traspasaba el pedazo de tierra marrón mojada que veía al despertar bajo el naranjo, desertaba la casa y enfrentaba las calles, ignorando la triste humanidad decaída. Todo semblante se le antojaba amable. Volvía tarde, agotada, pero con el deber cumplido. Y mientras saboreaba el último café del día, alguna frase de sus amigas le rondaba por la cabeza. A veces la tildaban de anticuada. Se habían cansado de repetirle que la vida moderna, por hostil que resultase para tantos de sus moradores, tenía sus conveniencias, como por ejemplo moverse menos por la ciudad y resolver cuestiones en línea. Leticia manejaba bien su computador y en sus horas de ocio adoraba vagar por la red y hacerse de vidas prestadas, de informaciones desconocidas, de sorpresas obsequiadas. Pero ella creía firmemente que una cuenta se paga en una oficina, una carta se echa al correo, la comida se adquiere en el supermercado, los zapatos se arreglan en el zapatero, un depósito se hace en el banco, los textos, correctora de pruebas era su oficio, se entregan por mano, se discute con palabras cara a cara, no por el aire ni por ese espacio sin rostro ni certezas. Y los mejores diccionarios están en la editorial y es allí donde hace su trabajo, no en una habitación de la propia casa, donde irrumpen las distracciones por cada esquina. En fin, Leticia juzgaba a sus amigas por un poco perezosas, pero lo hacía blandamente, sin encono. Recordaba relatos de gente excéntrica que se aislaba, personas que se encerraban en sus casas sin salir, incluso la historia de una mujer un poco loca que se fue a vivir a la punta de un edificio y no bajó nunca más. El mundo está allí afuera para tragárselo, decía Leticia, no para esconderse de él. Junto a su hogar, a ras del suelo, palpando el nivel de la tierra que cubría sus plantas, sentía algo que le habría costado explicar: el peso. Ese peso necesario, esa ley de gravedad que le evitaría salir disparada. Así vivió, hasta el día en que tocaron a su puerta los directivos de una empresa constructora. Fue informada de que todos los propietarios de las casas de su manzana habían accedido a vender, a buen precio,
para que se instalara allí un edificio de departamentos. Si ella se negaba, permanecería sola y aislada entre enormes bloques de cemento, recordando una vida que ya no era. Aunque quiso reclamar y patalear, comprendió que su suerte estaba echada, y sumergida en el descontento, pero siempre imperiosa, partió en busca de un lugar para vivir. A poco andar se le hizo evidente que las casas no iban a ser una opción. O eran demasiado grandes, o requerían muchas medidas de seguridad, o pedían demasiado por ellas. Y las más bonitas quedaban lejos, en barrios muy apartados. Se entregó a la idea de cambiar el diseño de su cotidianeidad y comprarse un departamento. Encontró un edificio de todo su gusto, en un barrio residencial de árboles frondosos y veredas amplias, donde paseaban ancianos con sus enfermeras y jóvenes madres con sus cochecitos. Su altura terminó de convencerla. Solo tenía 6 pisos. La idea de un edificio muy alto la angustiaba. Le daba vértigo imaginarse mirando el mundo a través de una gran elevación. El último piso estaba en venta, el penthouse. Solo en su pequeña cumbre, sin vecinos inmediatos, sin sonidos al lado ni arriba, rodeado de espaciosas terrazas, nadie pisaría su techo, nadie lo invadiría con el ruido tonto de la televisión, nadie lo miraría desde un balcón vecino. Su independencia era bella. Leticia, que aún lloraba por su antigua casa, pensó que dentro de la infelicidad que la aguardaba, al menos aquel lugar haría su vida más llevadera. Lo compró y se instaló. Durante los primeros días ensayó continuar con la rutina de siempre. Solo abandonaba el piso un poco más tarde que su costumbre, porque se entretenía contemplando las nuevas plantas, en maceteros ahora, no más en tierra firme, con que había poblado las 2 grandes terrazas. El riego automático hacía el trabajo por ella. No es que se entretuviera regándolas, sino solo mirándolas. Eran tan hermosas. 3 grandes macetas albergaban 3 naranjos. ¿Resultaba indispensable contar con un jardín? Al cabo de un rato se reprendía a sí misma. «¡Qué ociosa te pones, Leticia!» Y salía a comenzar su agitada jornada. Cuando cumplió una semana en su piso nuevo, se dio cuenta de que no solo se demoraba en salir en la mañana, sino que, además, llegaba más temprano en la tarde. Es que mientras efectuaba uno de sus tantos trámites, recordaba la luz dorada de cierta hora que caía sobre su sala de estar y se apresuraba para no perdérsela. Y la vista hacia la cordillera era privilegiada. Rojos, morados, azules, los cerros cambiaban constantemente de color. ¿Cómo ignorarlos? Una mañana, mientras bebía el café en la nueva cocina, pensó que debía arreglar aquella habitación que había dejado vacía por no saber aún qué uso darle. Con la taza en la mano, se dirigió hacia ella y la escrutó desde el vano de la puerta. «Un estudio», se dijo. «Es perfecta para un estudio». Pero de inmediato se respondió a sí misma: «¿Y para qué necesito yo un estudio si trabajo fuera de casa? Quizás para instalar el computador. Lo pensaré el fin de semana. Ahora no tengo tiempo». Y partió, como siempre, apresurada. Pero a la mañana siguiente, en vez de salir, resolvió ordenar la habitación. La concentración que empleó en convertirla en un lugar agradable hizo que, luego de muchas horas, mirara el reloj y cayera en la cuenta
de que ya no valía la pena salir. Engrosó su lista aquella noche, agregando en ella las faltas del día anterior. Pero cuando la releyó a la mañana siguiente, mientras bebía la segunda taza de café, comprendió que no alcanzaría a cumplir tantos objetivos, por lo que tomó el teléfono y resolvió de esa forma varios de sus ítems. El segundo fin de semana que pasó en el penthouse, se encontró tan a gusto que en vez de ir de compras, llamó al supermercado para que le enviasen el pedido. Reconoció en su fuero interno las comodidades a las que aludían sus amigas y creyó merecer el dejarse llevar por ellas de tanto en tanto. Y cuando llegó el lunes, se acercó lentamente a la habitación que había convertido en estudio y se dijo con cierta timidez: ¿qué tal si pruebo a trabajar aquí, solo por hoy? Al atardecer, sentada en la terraza que da a su dormitorio, observando el verdor de las hojas de los 3 naranjos en sus macetas, el tiempo avanza como un reloj cansado y Leticia no lo siente. La embarga una extraña plenitud desconocida hasta entonces, un bienestar nuevo que es calmo, que es sereno, con instantes de una quietud profunda y extraordinaria que hasta entonces ella nunca ha gozado. Tal pensamiento la lleva a otro y se pregunta cuál es la índole del equilibrio. El momento de perfección es muy corto en una vida, se dice. Un damasco. Visualiza la forma de un damasco cuando es aún una fruta pequeña y dura, de un verde incierto. Luego madura, ese es su instante de perfección, cuando sus colores se han tornado amarillos y rosados, cuando su carne se ha ablandado. Pero ese momento no dura. La naturaleza se encarga de acortar sus proporciones y armonía, de marchitarlo muy luego y de pudrirlo más tarde, hasta llegar a la aniquilación debajo de la tierra. De todas las frutas, la vida del damasco debe ser la más corta, afirma Leticia. Entonces recuerda las calabazas. El tiempo de juventud en ellas es largo. Aspiran desesperadamente a crecer y a ganar peso, pegadísimas a la tierra. Su realización máxima es el peso. Cuando llegan a él al madurar, comienza de inmediato el despegue y todo lo que anhelan es vaciarse y perder ese peso. Leticia piensa que en ambos estados la calabaza es sabia, que luego de adquirir el peso, no hay mejor idea que la de alivianarse hasta resultar casi insustancial o imperceptible. Se levanta, va al dormitorio y toma el teléfono para avisar a la editorial que de ahora en adelante trabajará en casa y que enviará las pruebas corregidas por correo electrónico. Más tarde, entra por internet a la página de su banco y da la instrucción de que todas sus cuentas se paguen automáticamente. Mañana llamará al supermercado y pedirá un envío semanal. También exigirá a la tintorería que pasen a recoger la ropa. Y los zapatos no los necesita de momento. Algún día les pondrá la suela nueva. Marcela Serrano Pérez nació en Santiago de Chile en 1951. Hija de la novelista Elisa Pérez Walker y del ensayista Horacio Serrano, Marcela es la cuarta de 5 hermanas. Estudió en el Villa María Academy y estuvo un año en París con 2 de sus hermanas estudiando. Volvió a salir de Chile exiliada a Roma después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 con su primer marido, Eugenio Alberto Liona, con el que se había casado en noviembre de ese año y con el que se separaría más tarde sin hijos.
Regresó a Chile en 1977. Estudió Bellas Artes en la Universidad Católica, donde obtuvo la licenciatura en grabado en 1983. Su primera exposición la organizó en los años 80. Trabajó en diferentes campos de las artes visuales y llegó a ganar un premio del Museo de Bellas Artes de Santiago por un trabajo sobre las mujeres del sur de Chile. Sin embargo, al poco tiempo abandonó por completo sus actividades artísticas. Se considera a sí misma como una escritora tardía. Dice: comencé a escribir a los 100 y recién a los 200 publiqué mi primera novela. Esta primera novela apareció en 1991, Nosotras que nos queremos tanto, que fue un éxito inmediato aquel año y que después recibiría 2 premios. En 2001, el director argentino Héctor Olivera llevó al cine Nueva vida mía. Recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1994 y el Premio Municipal de Literatura de Santiago en 1994 también. Durante una gira de promoción de Hasta Siempre, Mujercitas, estando en un hotel de Lima en 2004, según sus palabras, sintió una ráfaga intensa de palpitaciones, luego el sudor frío y paralizante. Pensé que me moría de un ataque al corazón. El doctor que la examinó le recomendó abandonar la gira y regresar a su casa, siendo el diagnóstico estrés severo. A raíz de él, Marcela Serrano abandonó la vida pública durante años, reapareciendo en 2011 para promocionar su libro 10 mujeres. Posteriormente publicó Dulce enemiga mía, de cuentos, en 2013, La novena, una novela, en 2016 y también El manto, en 2019. Su última publicación es el libro Abuelo de pájaro, lanzado en 2024. Esta obra es un texto de no ficción en el que reflexiona sobre la vida, la vejez, el ser abuela y la lectura de la mitología griega.